Bueno, ahora sí vamos a hacer algunos comentarios entonces sobre el texto de Asun, sobre los fundamentos filosóficos del psicoanálisis. Recuerden ustedes que hemos puesto el acento en varios videos que el psicoanálisis se trata de una práctica, ¿no? De una práctica precisa que tiene que ver con la atención del padecimiento humano, vamos a decirlo de manera general. Surgió en el campo de la histeria inicialmente, dentro del campo de lo que se denominan las neurosis, y después también en el campo de las perversiones y la psicosis, ¿no? Pero ese es el origen, la práctica del padecimiento psíquico, ¿sí? El psicoanálisis es una disciplina que intentó fundarse en su propia práctica, ¿sí? En ningún otro lugar. Cuando hemos hablado de metapsicología, que ahora también nos vamos a referir, siempre nos estamos refiriendo, digamos, al intento de teorizar y sostenerse teóricamente en la propia práctica, ¿sí? Cuando veamos el desarrollo y las diferentes variaciones que ha tenido, digamos, la conceptualización psicoanalítica, vamos a ver que esa conceptualización está basada, y esos cambios en la conceptualización está basado en dificultades prácticas. Es decir, es la práctica clínica la que ha forzado a la modificación justamente de la teoría, ¿sí? El psicoanálisis, la teoría psicoanalítica no es una especulación acerca del funcionamiento humano, ¿sí? La teoría está forzada y forjada, digamos, por la propia práctica. Entonces, este abordaje o este abordaje filosófico acerca del psicoanálisis está forzado por una cuestión que tiene que ver con que la filosofía es el campo donde la racionalidad se analiza, ¿sí? Entonces, si hay una racionalidad presente en el psicoanálisis, esa tiene que ser analizada por ese campo de saber que se denomina filosofía, como cualquier disciplina psicológica o de cualquier otro orden, ¿sí? Esto no es propio del psicoanálisis, sino de cualquier disciplina que se considere como tal. Entonces, lo que vamos a ver es que la racionalidad propia del psicoanálisis, digamos, es una racionalidad particular, ¿sí? Algo de esto hemos hablado en el sentido de cuando nos referíamos a la homofonía, cuando nos referíamos a cierto tipo de argumentación que el psicoanálisis plantea en relación a que si uno está hablando de un tema y se mezcla otro tema, ese otro tema tiene que ver con el primero, aunque no sepamos bien cómo, porque eso, como ven ustedes, deviene de la propia práctica analítica. Si una persona está hablando de un tema y sigue hablando de otro tema, evidentemente ese otro tema tiene que ver con el primero que estaba hablando. Eso es una condición y una característica de lo que vamos a ver al final de la cursada, que tiene que ver con esta propuesta que hace el analista al paciente, que se denomina asociación libre, ¿sí? Que vamos a ver cómo esa asociación libre está ligada justamente de manera inconsciente. Pero uno podría poner el siguiente ejemplo de Freud, que tiene que ver con el Moisés, donde Freud plantea lo siguiente. Dice, si el Hijo del Hombre, ¿sí?, para pagar las culpas de la humanidad tiene que ser asesinado, ¿sí?, rigiendo la ley del talión, ¿sí?, ojo por ojo, diente por diente, evidentemente la falta que cometió la humanidad tiene que ver con un asesinato, ¿sí? En ese contexto donde la ley del talión prevalece, evidentemente si lo paga, digamos, la culpa o el pecado de la humanidad con su vida, evidentemente es una vida la que está en juego, ¿sí? Hasta ahí es una cuestión lógica, digamos, casi de detectivesca, en el sentido de que no hay ningún salto. Ahora, cuando dice que evidentemente si hay un asesinato en juego es el asesinato del padre, ya ahí sí hay un salto, ¿sí? Pero ven que hay una racionalidad, no es una cuestión azarosa, es una cuestión, digamos, absolutamente racional, pero con un salto a la racionalidad que requerimos pasar por el Edipo y por otros textos, en realidad, como Tótem y Tabú, pero con el Edipo fundamentalmente para dar cuenta de esto, ¿sí? Entonces,
lo que vamos a establecer, lo que establece Asun en el texto, es que hay una forma de discursividad y hay un objeto preciso, ¿sí? Entonces el psicoanálisis constituye como teoría, entonces, un tipo de discursividad particular, ¿sí? Y un objeto particular, que lo hemos situado como justamente los procesos inconscientes y reafirmado con el concepto de pulsión, porque el concepto de pulsión e inconsciente son indisolubles o están indisolublemente ligados, ¿sí? No hay posibilidad de que sean separados. Bueno, ustedes saben, el tema entonces justamente del saber particular que el psicoanálisis detenta tiene que ver con los procesos inconscientes, ¿sí? Entonces un saber inconsciente, un saber con una particularidad, es un saber del sujeto pero no sabido por él mismo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, señalarle entonces también, que remarca Asun, la desconfianza que tenía Freud acerca de la filosofía como un saber total, como un saber especulativo, como una concepción absoluta, ¿no? Cosa que está en las antípodas de lo que es el conocimiento psicoanalítico y el saber psicoanalítico, ¿no? Que es fragmentario, que es parcial, que justamente incumbe a un sujeto singular y que no tiene ninguna pretensión de universalidad, ¿sí? A pesar de lo cual, digamos, en este análisis de la racionalidad, justamente, digamos, ciertos antecedentes de ciertos filósofos son tomados en cuenta por Freud, ¿no? Como justamente quien ha podido señalar algo de lo que después el psicoanálisis va a convertir en una disciplina particular, ¿sí? Entonces, estos autores, sea Schopenhauer, Nietzsche o los propios colegas de Freud de su época, Janet, Charcot, Breuer, han justamente señalado, digamos, diferentes aspectos de lo que después Freud va a constituir en una disciplina autónoma propia, con reglas precisas y con, digamos, indicaciones en el campo práctico bien precisas y particulares. Entonces, Freud sostuvo siempre que el psicoanálisis se constituyó como una ciencia, ¿sí? Siempre lo sostuvo, y como una ciencia de la naturaleza, ¿sí? En esa vieja división entre naturaleza y espíritu, Freud no entendía que la ciencia del psicoanálisis fuera una ciencia agrupable dentro de la ciencia del espíritu, sino que con las reglas específicas de la ciencia de la naturaleza. Hemos visto varias características, lo hemos comentado, ¿no? En relación a que el psicoanálisis trata de cargas, flujo de cargas, hemos hablado del deseo justamente como la repetición de la huella de satisfacción primera, es decir, son todos actos mecánicos, ¿no? Mecánicos que no tienen que ver con descripciones acerca de pareceres, intenciones, etcétera, etcétera, sino que el modelo que utilizó Freud justamente fue el modelo de la termodinámica, de la física, y el modelo también de la química, justamente análisis de bienes, justamente de este trabajo que realizó Freud con estos modelos con los cuales se nutrió, ¿sí? Entonces la idea siempre es que esta disciplina tuviera esa característica de tener la rigurosidad de las ciencias de la naturaleza, y utilizó modelos de esa característica para poder describir la particularidad de la constitución del sujeto y fundamentalmente la particularidad de cómo se constituyen los síntomas neuróticos o cuál es la característica del sufrimiento humano producto de esta dinámica y de estas características que tienen, digamos, los elementos en juego en la subjetividad, ¿sí? Corto acá para continuar inmediatamente.